Aquello que vimos no solo marcó mi vida, sino que abrió una herida que nunca sanó del todo. El silencio impuesto, las visitas de hombres de traje y los secretos enterrados en el desierto son solo parte de una historia que no debía ser contada. Pero yo estuve allí, y lo que presencié sigue siendo una verdad incómoda, un recordatorio de que hay cosas más allá de nuestra comprensión, cosas que tal vez nunca debimos descubrir. Mi nombre es Charles Fogus. En el verano de 1947, yo era un hombre sencillo de 42 años, con una vida tranquila y pocas ambiciones. Mi trabajo como ayudante del sheriff en un pequeño condado de Nuevo México me mantenía ocupado, pero no podía decir que fuera emocionante. Medía casi 1,80 m, era corpulento y tenía las manos endurecidas por los años de manejar armas y conducir por caminos polvorientos. A menudo, mis compañeros bromeaban diciendo que, con mi bigote espeso y mi sombrero de ala ancha, parecía más un ranchero que un oficial de la ley, pero siempre cumplía con mi deber. El sheriff Jess Slaughter, un hombre 20 años mayor que yo, era mi único amigo cercano, un veterano de las Fuerzas Armadas con un humor seco y una paciencia infinita para los casos más absurdos del condado. Jess tenía una voz grave que parecía salir directamente de una radio antigua y una mirada tan penetrante que podía hacer que cualquier sospechoso se derrumbara en cuestión de minutos. Esa tarde de julio, como tantas otras, me encontraba a su lado en el patrullero, conversando sobre el clima, la cosecha y los rumores del pueblo. Todo era normal, hasta que recibimos aquella llamada. Nos pedían trasladarnos a las afueras de Roswell para recoger a un prisionero. No era algo inusual, pero mientras conducíamos, noté algo que hizo que mi espalda se tensara. Una columna de humo oscuro se elevaba en la distancia, y conforme avanzábamos, comenzamos a ver actividad militar. Camiones, jeeps y soldados acordonaban una vasta área en medio del desierto. Detuvimos el patrullero a un lado del camino, ocultándonos tras una pequeña colina. Desde allí podíamos observar sin ser detectados, o al menos eso esperábamos. Lo que vi a continuación no era algo que pudieras olvidar. Esparcidos por el terreno, había fragmentos brillantes que reflejaban la luz del sol con una intensidad casi hipnótica. El material no se parecía a ningún metal que hubiera visto antes. Los soldados, vestidos con uniformes impecables, trabajaban frenéticamente recogiendo cada pieza. Sin embargo, no fue eso lo que me dejó helado. A lo lejos, vi cómo varios militares cargaban cuerpos. Eran humanoides, pero no humanos, cabezas desproporcionadamente grandes, extremidades delgadas y alargadas. Aquellas figuras parecían sacadas de un mal sueño. Sentí el estómago revolverse y un escalofrío recorrer mi columna. Giré la cabeza hacia Jess, buscando alguna señal de que él también veía lo mismo, pero su rostro, más pálido que nunca, confirmó que esto no era una alucinación. Mi vida, hasta ese momento rutinaria, cambiaría para siempre. Era una tarde calurosa de julio. El sol, implacable, caía sobre el desierto de Nuevo México, haciendo que incluso las serpientes buscaran refugio bajo las rocas. Jess y yo estábamos terminando nuestra patrulla habitual cuando recibimos la llamada. La voz al otro lado del transmisor era apurada, casi nerviosa. Nos pedían trasladarnos a un punto específico en las afueras de Roswell para recoger a un prisionero. No era raro que ayudáramos con este tipo de tareas, pero algo en el tono de la conversación me puso en alerta. «Fogus, arranca el motor. Parece que nos toca un viaje más largo esta vez», dijo Jess, ajustándose el sombrero mientras encendía un cigarro. Subí al patrullero,
un sedán negro con más años que yo, y pusimos rumbo al punto indicado. La carretera era larga y recta, bordeada únicamente por cactus y la silueta distante de las montañas. A medida que avanzábamos, noté algo que me inquietó. En el horizonte, una columna de humo oscuro ascendía al cielo, rompiendo la monotonía del paisaje. Un incendio, tal vez, sugerí, intentando sonar despreocupado. Jess no respondió de inmediato. Sus ojos, entrecerrados por el sol, estaban fijos en la carretera. Finalmente, exhaló una bocanada de humo y murmuró: «No lo sé, Charles, pero ese humo no me gusta». Conforme nos acercábamos, la atmósfera cambiaba. Primero fue el silencio, ese tipo de calma antinatural que hace que hasta el zumbido de los insectos parezca demasiado fuerte. Luego apareció el ruido, el rugido de motores, el choque metálico de maquinaria, órdenes gritadas por voces firmes. Giramos en una curva y allí estaba, un despliegue militar que no se veía ni en los desfiles del 4 de julio. Camiones de carga estacionados en fila, jeeps que se movían en formación, soldados que iban y venían como hormigas en un hormiguero. El área estaba acordonada con cinta amarilla y en el centro destacaban los restos de lo que parecía ser un accidente. Jess me hizo un gesto para que detuviera el auto. «Vamos a echar un vistazo desde aquí», dijo mientras sacaba sus binoculares del maletín. Desde nuestra posición pudimos observar cómo los soldados recogían fragmentos del suelo. Eran piezas metálicas que brillaban con una intensidad extraña, como si no pertenecieran a este mundo. El viento arrastraba un olor a ozono y algo más, algo que no podía identificar pero que me revolvía el estómago. De repente, un movimiento en el centro de la escena llamó nuestra atención. Varias figuras humanas avanzaban con cuidado, cargando algo en camillas improvisadas. Al principio pensé que eran cuerpos humanos, pero cuando mis ojos se enfocaron, sentí como si el aire me abandonara. «No puede ser», susurré. Eran humanoides, pero no humanos. Sus cabezas eran desproporcionadamente grandes, con ojos oscuros que parecían hundirse en sus rostros. Sus extremidades eran delgadas, casi frágiles, pero había algo en su postura que irradiaba una inquietante sensación de vulnerabilidad, como si no pertenecieran a ese lugar. «¿Qué demonios estamos viendo, Jess?», pregunté, intentando mantener la calma. El sheriff no respondió, solo me miró, y en sus ojos vi algo que rara vez había visto antes: miedo. El aire estaba cargado de tensión mientras observábamos desde nuestra posición detrás de la colina. El despliegue militar parecía intensificarse con cada minuto que pasaba. Más camiones llegaban al lugar, transportando equipo que no reconocía: antenas, generadores, cajas selladas con inscripciones militares. Lo que fuera que había ocurrido allí no era un accidente común. «Esto no tiene nada que ver con recoger a un prisionero», dijo Jess, apagando su cigarro con el tacón de su bota. Su tono era grave, casi apagado. Decidimos avanzar un poco más, moviéndonos con cautela por un sendero lateral que bordeaba la zona acordonada. El calor del desierto hacía que cada paso fuera un esfuerzo, pero la curiosidad nos empujaba a seguir. Finalmente, encontramos un punto elevado desde donde podíamos ver el epicentro de la actividad. Allí estaban los restos de algo que desafiaba cualquier explicación. La nave, si es que podía llamarse así, era un amasijo de metal retorcido, pero no cualquier metal. Su superficie reflejaba el sol de manera casi líquida, como si el material estuviera vivo. Tenía una forma ovalada, y aunque estaba parcialmente destruida, se podía distinguir una estructura que parecía haber sido diseñada con un propósito específico. No era un avión, ni un globo, ni nada que hubiera visto antes.
Jess se quedó en silencio, con los binoculares pegados a los ojos. Yo, incapaz de contener mi asombro, murmuré: «Esto no es de aquí, Jess. No puede ser». El sheriff bajó los binoculares y me miró. Su rostro estaba tenso, los labios apretados en una línea fina. «Charles, estamos en territorio que no nos corresponde. Sea lo que sea esto, no es asunto nuestro». Justo cuando estábamos considerando regresar al patrullero, algo más captó nuestra atención. Cerca de los restos de la nave, un grupo de soldados trabajaba con sumo cuidado. Estaban levantando algo del suelo, colocándolo en camillas cubiertas con mantas grises. Era difícil distinguirlo desde nuestra posición, pero cuando el viento levantó una de las telas, lo vi claramente. Era un cuerpo. La figura humanoide que habíamos vislumbrado antes se reveló por completo. La cabeza, grande y alargada, parecía desproporcionada en comparación con el resto del cuerpo. Su piel, grisácea y sin ningún rastro de cabello, tenía una textura que me recordó al cuero envejecido. Las extremidades, finas y alargadas, colgaban sin vida. ¿Qué demonios? La voz de Jess se apagó antes de que pudiera terminar la frase. Mientras observábamos, otro soldado se acercó corriendo, llevando un dispositivo que parecía un contador Geiger. El aparato emitía un chasquido constante, cada vez más rápido conforme se acercaba a los cuerpos. El oficial al mando dio una orden rápida y los soldados se apresuraron a cubrir nuevamente las figuras antes de cargarlas en un camión. No sé cuánto tiempo nos quedamos allí, congelados por la incredulidad, pero finalmente algo nos obligó a movernos, un jeep militar que se dirigía directamente hacia nuestra posición. «Nos han visto», dijo Jess con voz baja pero firme. «Volvamos al auto, ahora». Descendimos de la colina tan rápido como pudimos, pero antes de llegar al patrullero, el jeep ya nos había alcanzado. Un oficial de alto rango, con uniforme impecable y expresión severa, descendió del vehículo acompañado por 2 soldados armados. «¿Qué hacen ustedes aquí?», preguntó el oficial, su tono cortante. «Solo pasábamos por aquí», respondió Jess, intentando sonar casual. «Nos dirigíamos a recoger a un prisionero. ¿Hay algún problema, oficial?». El hombre nos examinó por un momento antes de hablar. «Esto es una operación militar clasificada. Les ordeno que abandonen la zona de inmediato. Lo que hayan visto o no visto aquí queda en este punto. ¿Entendido?». Intentamos protestar, pero su mirada dejó claro que no había lugar para discusiones. Uno de los soldados se acercó y, sin miramientos, anotó nuestras placas. No dijo una palabra, pero el mensaje era claro. Estábamos siendo vigilados. Cuando finalmente regresamos al patrullero y encendimos el motor, el silencio entre Jess y yo era ensordecedor. Nos alejamos del lugar, pero sabíamos que lo que habíamos visto esa tarde no se borraría fácilmente de nuestras mentes. El camino de regreso a la ciudad estaba envuelto en un silencio sepulcral. Jess mantenía la vista fija en la carretera mientras yo miraba por el retrovisor, esperando ver el reflejo de aquel jeep militar persiguiéndonos. Pero no había nadie detrás, solo nosotros, el desierto y el eco de lo que habíamos presenciado. A pesar de lo que el oficial había dicho, no podía dejar de pensar en las figuras que habíamos visto. No eran humanos, eso era seguro. Sus cabezas desproporcionadas, sus extremidades delgadas y la forma en que sus cuerpos parecían flotar sobre las camillas, todo ello me recordaba algo sacado de un sueño febril. «Jess, lo que vimos allá atrás, esas cosas, ¿qué crees que eran?». El sheriff exhaló lentamente antes de responder, sin apartar los ojos de la carretera. «No lo sé, Charles, pero
Te diré algo. Lo mejor que podemos hacer es olvidarnos de todo esto. Si ellos quieren que sea un secreto, créeme, se asegurarán de que así sea. Pero yo no podía olvidarlo. Esa noche, en mi pequeña casa al borde del condado, me senté frente a una botella de whisky barato y traté de ordenar mis pensamientos. Cerraba los ojos y veía aquellos cuerpos, sus formas imposibles. Las imágenes se mezclaban con el brillo extraño del metal esparcido por el suelo. Dormí poco y mal, atormentado por sueños fragmentados de luces brillantes y voces apagadas. Al día siguiente, mientras hacía las rondas habituales en la ciudad, comencé a notar algo extraño. Había rumores. Personas murmuraban sobre un accidente en el desierto, sobre luces extrañas vistas en el cielo la noche anterior. Algunos decían que un platillo volador había caído cerca de Roswell. Una cosa quedó clara rápidamente. No éramos los únicos que habíamos visto algo esa noche. En la tienda de comestibles, escuché a un anciano contarle a un grupo de curiosos cómo había visto una estrella caer del cielo, dejando un rastro de fuego. En la cafetería del pueblo, un camionero hablaba sobre haber sido detenido por un convoy militar en medio de la noche. Y en la radio local, alguien había llamado al aire, asegurando que había encontrado un trozo del artefacto antes de que los militares lo confiscaran. La ciudad estaba llena de susurros y especulaciones, pero lo que más me inquietó fue un encuentro inesperado. Esa tarde, mientras patrullaba una carretera secundaria, me crucé con un grupo de vehículos negros, sin marcas, que se dirigían hacia el desierto. Dentro de uno de ellos, vi a hombres vestidos con trajes oscuros y gafas de sol. No eran militares, pero su actitud irradiaba autoridad. ¿Quiénes son estos tipos?, pregunté a Jess más tarde. Son los que aseguran que las cosas permanezcan enterradas, respondió sin rodeos. Aquella noche, mientras intentaba procesar todo lo que estaba ocurriendo, mi puerta fue golpeada con fuerza. Al abrir, me encontré con un hombre alto, de cabello perfectamente peinado y un traje negro impecable. «Señor Fogus», dijo en tono cortante, «me temo que necesito hacerle algunas preguntas». El hombre de traje negro que estaba frente a mi puerta tenía una presencia inquietante. Sus ojos, ocultos tras unas gafas oscuras a pesar de la hora, parecían perforar mi fachada de tranquilidad. Detrás de él, un sedán negro brillaba bajo la luz de la luna, y dentro, otro hombre esperaba pacientemente. «¿En qué puedo ayudarlo?», pregunté, tratando de mantener la compostura. «Nos informaron que usted y el sheriff Jess Slaughter estuvieron cerca de la zona del incidente ayer por la tarde. Queremos confirmar que comprendió las instrucciones de mantener lo ocurrido en estricta confidencialidad», dijo con un tono que no dejaba lugar a interpretaciones. «Claro», respondí rápidamente, «no tenemos intención de hablar de eso con nadie». El hombre asintió lentamente, pero no se movió. Dio un paso más cerca, inclinándose apenas hacia mí. «Déjeme ser claro, señor Fogus. Lo que usted y el sheriff vieron no existió. Los eventos de ayer son una cuestión de seguridad nacional, y cualquier incumplimiento en mantener el silencio será tratado con la máxima severidad». Sentí un nudo en el estómago, pero asentí. «Lo entiendo». Sin más palabras, el hombre se dio la vuelta y caminó hacia el auto. Antes de entrar, se detuvo y dijo por encima del hombro: «Recuerde, señor Fogus, por el bien de todos, lo mejor es olvidar». El sedán desapareció en la oscuridad, dejándome con una sensación de vacío en el pecho. Esa noche apenas dormí. Al día siguiente, fui a buscar a Jess. Lo encontré en su oficina con una expresión tensa y un cigarro casi consumido entre los dedos.
¿También te visitaron?, le pregunté. Él asintió. Sí, y me dejaron claro que no quieren a nadie hurgando donde no debe. Charles, no podemos hablar de esto con nadie. Intenté discutir, pero su mirada firme me detuvo. Charles, escucha. Estos tipos no juegan. Si intentamos hablar, no seremos los únicos en pagar el precio. La gente que queremos también podría salir perjudicada. El mensaje era claro: mantener el silencio o enfrentarnos a consecuencias inimaginables. Sin embargo, la ciudad no era ajena a los rumores. A pesar de los intentos de las autoridades por controlar la narrativa, las historias comenzaron a extenderse. La prensa local publicó un titular inicial sobre un platillo volador que fue rápidamente desmentido con una historia oficial sobre un globo meteorológico. La contradicción solo alimentó más las especulaciones. La gente hablaba en susurros sobre luces en el cielo, sobre hombres de traje que aparecían sin previo aviso, sobre extraños fragmentos de metal que desaparecían de los hogares de quienes los habían encontrado. Un día, mientras estaba en el bar del pueblo, escuché a un grupo de hombres debatir sobre lo ocurrido. Uno de ellos, un ranchero, juraba que había visto a los militares transportar algo en camiones cubiertos con lonas. Cuando le pregunté qué había visto exactamente, me miró y con un tono conspirativo susurró: «No sé qué era, pero no era de este mundo». Me marché del lugar con el corazón acelerado. La presencia militar en Roswell se hacía más fuerte cada día. Helicópteros sobrevolaban el área y carreteras enteras eran bloqueadas sin explicación. Era como si intentaran borrar cualquier rastro de lo que había ocurrido en el desierto. Jess y yo sabíamos que estábamos en una situación peligrosa, pero también sabíamos algo más. Lo que habíamos visto no podía ser desmentido, al menos no para nosotros. Los días posteriores al incidente estuvieron marcados por una atmósfera densa, como si el propio aire del desierto llevara el peso de un secreto inconfesable. Los rumores seguían creciendo, pero también lo hacía el miedo. Los hombres de traje negro aparecían cada vez más, visitando hogares y negocios, dejando advertencias veladas que nadie osaba ignorar. Una mañana, al pasar por la oficina del periódico local, vi cómo dos hombres cargaban cajas llenas de documentos y cámaras hacia un auto sin identificación. El editor, un hombre robusto y siempre sonriente, ahora se veía pálido y sudoroso. Cuando le pregunté qué estaba pasando, solo murmuró: «Nos pidieron que cooperáramos. Es mejor así». El sheriff Jess y yo habíamos hecho un pacto tácito de no hablar del tema, ni siquiera entre nosotros, pero eso no impidió que los hombres de traje siguieran apareciendo. Una noche, mientras cenaba en casa, alguien golpeó mi puerta nuevamente. Esta vez no era uno, sino dos hombres. «Señor Fogus, tenemos información de que algunos ciudadanos están difundiendo versiones falsas de los eventos recientes», dijo uno de ellos con un tono tan frío que me hizo estremecer. «Queremos asegurarnos de que usted no sea parte de esa confusión». «No he dicho nada a nadie», respondí rápidamente. El hombre me miró fijamente durante unos segundos antes de asentir. «Bien, manténgalo así». Y con eso se marcharon. El miedo no era solo mío. En el pueblo, la gente que inicialmente hablaba abiertamente comenzó a callarse. Algunos se mudaron sin previo aviso, dejando atrás sus casas y negocios. Otros simplemente evitaban el tema, cambiando de conversación cada vez que alguien lo mencionaba. Un día, mientras patrullábamos una carretera al sur del condado, Jess rompió el silencio que había mantenido desde el incidente. «Charles», dijo, con la vista fija en el horizonte, ¿alguna vez has sentido que estás cargando algo más pesado que tu propia vida?
No respondí. Sabía a lo que se refería. Estos hombres, lo que sea que estén protegiendo, no van a detenerse. No importa cuántas preguntas tengamos, nunca obtendremos respuestas. Y si seguimos buscando, puede que no vivamos para contarlo. El tono en su voz era grave, como si cada palabra llevara el peso de una decisión final. A medida que pasaban las semanas, la actividad militar disminuyó, pero las cicatrices que dejó en nuestra comunidad permanecieron. La gente se volvió más reservada, más desconfiada. Algunos aún miraban al cielo con inquietud, como si esperaran que algo más cayera. Han pasado años desde aquel verano de 1947, pero los recuerdos de lo que ocurrió en el desierto de Roswell siguen tan vívidos como si hubieran sucedido ayer. He intentado olvidarlo, seguir adelante, pero hay cosas que no puedes borrar. Ese calor abrasador, el brillo imposible de los fragmentos metálicos, las figuras humanoides con cabezas desproporcionadas y, sobre todo, el silencio. Después de aquel evento, mi vida cambió de maneras que no puedo explicar del todo. Jess y yo nunca volvimos a hablar de lo que vimos. Apenas 2 años después del incidente, el sheriff se retiró y se mudó al norte. Perdimos el contacto, y a veces me pregunto si se fue porque el peso del secreto era demasiado para él. Roswell, por su parte, nunca volvió a ser la misma. Aunque las autoridades se esforzaron por imponer su versión oficial, el incidente se convirtió en el centro de teorías y especulaciones a nivel mundial. Cada vez que escucho a alguien hablar de ovnis o extraterrestres, me pregunto cuánto de la verdad realmente saben. Con los años, el tema pasó de ser un rumor local a un fenómeno global. Documentales, libros, películas, todos intentaron descifrar el misterio de Roswell. Pero ninguna de esas versiones captura lo que realmente viví. Ninguna refleja el miedo, el desconcierto y la sensación de haber presenciado algo que desafiaba toda lógica. A veces me pregunto por qué nos dejaron IR. ¿Fue una advertencia? ¿O simplemente no éramos importantes en el gran esquema de las cosas? Sea cual sea la razón, me siento como un testigo accidental de algo que nunca debí haber visto. Ahora, en mi vejez, con el cuerpo desgastado y las manos aún endurecidas por los años de trabajo, a menudo me siento en el porche de mi casa, mirando el cielo nocturno. Me pregunto si volverán, si alguna vez intentarán contactar con nosotros de nuevo. Y más que nada, me pregunto qué hubiera pasado si no nos hubiéramos detenido aquel día en el desierto. El misterio de Roswell permanece, al menos para mí, como una cicatriz abierta. Sé que muchos lo han convertido en una broma, en una leyenda urbana, pero yo lo viví. Y aunque las autoridades quieran que olvidemos, hay cosas que simplemente no se pueden borrar. Quizás algún día alguien descubra la verdad completa. Quizás yo no viva para verlo, pero quiero que quede constancia de lo que experimenté, porque lo que presencié aquel verano no era de este mundo.